Bueno, vamos a continuar con nuestro tipo de pláticas y en esta ocasión tenemos la presencia de la maestra Lignanoe Mercorí. Ella es actualmente compañera junto con Gonzalo, que nos viene a platicar con ingeniería, son encargados de la mayoría del Instituto Europeo. Lignanoe tiene una gran experiencia trabajando en el Aeropuerto de México y son muy conocidos acá por las calles de Alhambra. Bueno, en esta ocasión tengo una plática interesante que es sobre el vidrio arqueológico, un tema poco visto en términos de divulgación, pero que es un material muy interesante desde muchos aspectos, ya que es un material que se usa cotidianamente, que en cierto sentido, a partir de la llegada de los europeos, se convierte en un marcador cultural. ¿Vale? Entonces, bueno, sin más, nos voy a dejar con Gonzalo de esta interesante plática y bueno, al final dudas, preguntas y demás. Gracias. Muchas gracias a todos por su paciencia, gracias Ricardo por la invitación. Y bueno, esta plática estaba pensada en un principio hablarles del vidrio que conocemos todos, el de común, jarras, platos, vasos, pero como el título quedó vidrio arqueológico, quise hacer unas pequeñas modificaciones para hablarles de todos los tipos de vidrio que conocemos o a los que nos enfrentamos los arqueólogos. Entonces, empezamos desde el principio. El vidrio, como lo conocemos, es un material amorfo, atómicamente hablando, es decir, su estructura es desordenada y es un material inorgánico que se presenta en la naturaleza de dos maneras, el que se origina a través de las erupciones de los volcanes, que se funden muchos minerales, muchas rocas, muchas sales y demás que salen a altas temperaturas, y dependiendo de la velocidad con que se sigue ese material, se van a formar ciertos tipos de rocas, ciertos tipos de minerales y ciertos tipos de vidrios que pueden ser cuarzos en formas cristalinas. Les digo, en este sentido hablando de los átomos, de la estructura atómica. Los cuarzos pueden ser los que conocemos todos, de colores translúcidos. Hay unos que les dicen lechosos, pero más bien porque son colores opacos, es decir, que no permiten el paso de la luz. Y otro tipo de minerales, como la trilinita o cristobalita, que son las que están abajo. Y dentro de estos materiales amorfos o vidrios naturales, que se encuentra la bien conocida ya por todos nosotros, la obsidiana, otros tipos de minerales como la lichatililinita, que siempre estamos tratando cómo se llama, y la textita. Por otro lado, el vidrio, por términos prácticos vamos a llamar artificial, porque está hecho ya con una manipulación de diferentes ingredientes, por llamarlo de alguna manera, arcillas, sílices, carbonatos, óxidos, ya se ve que el hombre va a transformar a través de temperaturas muy altas y en hornos y en crisoles de fundición muy especiales. Las primeras elaboraciones de este vidrio artificial de las que se tiene registro son en el Medio Oriente. Plinio el Viejo, un naturalista, no sé si hayan escuchado hablar de él, se dedicaba mucho a estudiar botánica, se dedicaba a estudiar suelo, se dedicaba a estudiar clima, era un hombre muy completo, con mucha sapiencia. Él narraba una leyenda, una historia sobre el origen del vidrio. Él mencionaba que unos viajeros que atravesaron el desierto, se sentaron a hacer sus alimentos, a pernoctar, y cuando encendieron sus fogatas, dejaron que se consumieran brasas, y las arcillas y las sales propias de las arenas del desierto alcanzaron una temperatura tal que se fundieron y se formaron unos hilos de vidrio. Obviamente esto queda ya ahorita como una leyenda o como una historia, porque pues está comprobado que para que el vidrio se pueda lograr como tal, necesita unas temperaturas muy altas, de 1500 grados Celsius, que es imposible que una fogata pueda lograr. Pero bueno, entonces él también se dedicó a estudiar esos tipos de fundentes y de ingredientes que se le agregaban a esos suelos, a esas materias para obtener el vidrio. Estos son unos ejemplos de
ser una pasta como más impura, por llamarlo de alguna manera. Posteriormente, esa pasta se enfría y se vuelve a fundir para obtener cada vez más una pasta más pura, que se le vaya quitando como partículas, digamos, ¿no? De arena y demás. Entonces se le conoce como pasta frita. Es un intermedio, es un material intermedio entre la cerámica y el vidrio. Pero bueno, por la simplificación que se obtiene de ese material, lo puse como ejemplo, de las primeras formas u objetos que se conocen. El de abajo es un vaso, o una copa, más bien, siria, y lo que vemos de este lado es una tablilla que encontraron unos arqueólogos en Irak, en donde tiene ahí unas indicaciones muy precisas para la elaboración del vidrio, e incluso dicen que bueno, vienen ahí indicaciones de cantidades precisas de óxidos de fierro y demás ingredientes para obtener vidrio color rojo. Entonces, el vidrio, esta parte del Oriente, del Medio Oriente, es donde va a tener una presencia muy importante y es donde al principio se van a hacer las piezas más comunes. Tanto fue el asombro por este nuevo material, y obviamente porque lo conocemos, no sé si ustedes hayan visto el vidrio cortado, el cristal cortado, que de hecho no es cristal, es un error, ¿no? Llamarlo cristal, porque el cristal tiene un origen volcánico, como habíamos visto, y el vidrio ya es una manipulación humana. Pero bueno, todos estos colores se manejaban con un arte sorprendente y se obtenían este tipo de cuentas que también suelen ser como muy reconocidas por muchos de nosotros, porque algunas todavía están en curso. Esas cuentas que tienen como ojitos, no sé si ustedes hayan visto las pulseritas que se hacen los ojitos turcos que sirven para la suerte. Bueno, pues esa tradición o esa costumbre viene de este tipo de cuentas, con diseños oculares o con diseños de florecitas. Se le conoce a este vidrio como vidrio mosaico o vidrio millefiori, en italiano sabe miles de flores, y también se le conoce como vidrio ocular, por los ojitos que tiene. En África, estas piedras llegaron a ser muy valiosas, entonces quien las portaba también adquiría un estatus especial en el grupo en el que estaba. Tener estas piedras, obviamente, entre más tuviera uno, pues digamos, tenían un valor como monetario, así decirlo. Entonces la gente las acostumbraba a traerlas en cartales, ya sea como collares o traerlas en las manos. Y obviamente, además de que pues, proveían un estatus económico más elevado, también se decía pues, que los protegía, ¿no? De malos espíritus y de cosas malas que pudieran pasar. Entonces de ahí viene esta tradición de los ojitos turcos, que no son turcos, por cierto. Entonces, la influencia del vidrio viene, como bien lo vemos en el mapa, de Medio Oriente hacia Occidente. Estos son ejemplos de algunas vasijas como más representativas. Donde dice Irak, hay una vasija en forma de animalización, es decir, de vidrio incoloro, pero tiene detalles en azul. Luego en Irak hay una botella también que está grabada, en Egipto hay un animero, etc., ¿no? Y ahí hay un cuenco también de este tipo de vidrio, de mosaico. Pero ¿qué está pasando todavía más al oriente? En China y en la India, por ejemplo, sí hubo una presencia de vidrio, pero no fue tan marcada como del lado occidental. En China hubo piezas muy elaboradas y muy vistosas también, que usaban luego las grandes dinastías, con las dinastías más importantes, pero China no se consideró un productor importante de vidrio hasta ya el siglo XVIII. Más bien China consumía productos de otros países, y es igual que la India. Por ejemplo, Japón, que no aparece en el mapa, pues es justamente por eso, porque no aparece en el mapa en términos de producción. O sea, Japón siempre importaba productos. Y más bien, China y Japón estaban más enfocados a la producción de porcelana, que es otro tipo de vidrio que creo que vamos a ver un poco más adelante, más bien en la cámara, ¿no? Y bueno, pues entonces la ruta del vidrio en Europa, América,
pues va a llegar con el arribo de los españoles, con la vigilancia, perdón. En el mapa estamos viendo las dos rutas comerciales más importantes, la del Galeón de Manila, que es en blanco, y la ruta de Portugal. Pero bueno, el vidrio, yo les puse esas botellas como para ejemplificar más directamente, ¿no? A nosotros nos llega directamente de España, ¿no? Las primeras piezas, y luego, una vez que llegan a la Nueva España, ya cuando aquí se establecen los talleres y las primeras fábricas, el vidrio va a ser de una calidad muy buena, y eso es gracias a las condiciones ecológicas en las que estamos asentados. Las arenas, los índices, las sal, las hojas, la vanilla, que es una planta que crece en las riberas de los lagos, de donde sacaban el potasio o la rosa cáustica, le va a dar unas tonalidades y una pureza muy especial. Entonces, el vidrio llega a ser muy importante aquí en América, y sobre todo en México y Sudamérica, porque pues se le pone al tipo a los mejores vidrios que salían de Europa, que generalmente eran británicos. Entonces, llegan los europeos, pues obviamente traen productos de su bagaje cotidiano, ¿no? Traen pues ropa, etcétera, pero también traen costumbres o hábitos de alimentación o hábitos de nutrición, ¿no? Que obviamente pues están enfrentando a un lugar donde hay pues los recursos naturales son diferentes, la comida, los animales. Entonces en un principio ellos trajeron muchas cosas de allá, y entre esas cosas pues trajeron también vinos. Esos vinos pues los transportaban en barricas, pero también traían muchas botellas que se hacían en España y aquí las fueron almacenando. Sin embargo, muchas de esas botellas pues obviamente pues no se conservan porque pues, se rompían, también era difícil de almacenarse. Sin embargo, sí hubo un movimiento importante de este tipo de materiales. Los tipos de vidrio que les platicaba ahorita que se introdujeron, bueno, está la fita de la que ya les hablé, que no es un material completamente vidrio, pero tampoco es una cerámica. Digamos que es una cerámica cocida a muy altas temperaturas. Frita, como de freír, pero así, algo frito. Y más bien es una pasta de pollo. Es es una combinación de fundentes y de sales que sirvió después para vidriar las piezas de mayorita, por ejemplo, pero ya en cantidades mucho menores. La tinta es una pasta muy gruesa, y de hecho más o menos es como la técnica de manufactura de la porcelana. La porcelana se las puso ahí, también es una cerámica, pero es diferente a las otras, ¿no? La porcelana es una cerámica que está hecha a base de una arcilla alta en taolín, por ejemplo. Pero lo interesante aquí es el vidriado. El vidriado, eso es lo que trabajaban los japoneses y los chinos. Ese vidriado sí tenía altas cantidades de química y por eso es muy puro, digamos, es muy translúcido. O sea, son capas muy gruesas de ese vidriado. Cuando uno conoce las técnicas de manufactura de la porcelana, entiende por qué es tan caro. Esto es porque igual que con la frita, hacen primero una mezcla de arcillas con taolín, las ponen a sacar meses. Después las rompen, se forman unos como bloques. Los rompen, los mojan con agua y hacen otra masa, la vuelven a poner a secar. Son como 3 veces ese mismo procedimiento para que la masa, cuando ya tenga agua, tenga la consistencia deseada para poderla moldear en torno. Y posteriormente ya se pintaba a mano. Para eso pues hay artistas especiales, muy separados. No había, por ejemplo, pintores que se dedicaban únicamente a hacer flores, otros a hacer hojas, otros animales. Entonces por eso es como, el proceso es muy largo, es muy tardado, y la porcelana era muy cara también. La porcelana no tuvo origen en China, sino más bien en Corea, y ya después de ahí se expandió a Japón y a China, pero bueno, eso ya es otra historia, ¿no?
Y por eso les digo, los chinos y los japoneses no estaban tan interesados en producir el vidrio, ¿no? O sea, sí comerciaban, sí hay fuentes donde mencionan que se comerciaban o intercambiaban las materias primas, ¿no? Ni siquiera los productos terminados, sino las materias primas, porque tanto el vidrio como la porcelana se hacían, por ejemplo, el vidrio japonés, pues se hacía en Japón, pero las materias primas venían de China o venían de la India, y también en China, ¿no? El vidrio que se hacía ahí era con materias primas de esos lugares, y esto se entiende también porque, pues bueno, tanto Japón y China no tienen como las condiciones climáticas para que se den también como los tipos de vegetación que se utilizaban para sacar las cosas. Otro tipo de vidrio, bueno, es el vidrio de plomo, que vamos a encontrar en piezas que las tienen como un recubrimiento. Las conocemos actualmente, ¿no? Las cazuelas, las ollas de los frijoles, tienen un vidriado de plomo, que es un vidrio también, cuando se empezó a utilizar era un vidriado muy espeso, entonces algunos investigadores le llaman melado, un vidrio melado, porque es como el coche, es como una nieve, ¿no? Y obviamente ya con el paso de los tiempos ya los vidriados cada vez son más sencillos y más escasos, digamos, ¿no? Pero bueno, este tipo de vasijas como el que tenemos acá al extremo derecho, esas por cierto todas son piezas que están en exhibición en la sala 8 aquí del museo. Les invito a que vayan a ver, o si ya las vieron, regresen. A excepción de los fragmentos y la botella. Pero bueno, ese tipo de vidriado de plomo servía para hacer impermeabilizante las piezas. Entonces se va a encontrar en algunas adentro de la pieza, dependiendo de lo que se le vaya a depositar a esos contenedores, o puede ir por fuera, o hay piezas que las van a tener en las dos superficies, en la interna y en la externa. Y bueno, lo que les decía, botella. Esa botella es del siglo XIX, pero es una botella que es arqueológica, es arqueológico porque se obtuvo en una excavación en Chapultepec. Pero es interesante porque esa forma prevaleció durante muchísimo tiempo. De hecho, todavía uno puede encontrar ese tipo de botellas, esa forma de botellas para ciertos vinos. De hecho, hay una clasificación muy sencilla, ¿no? Para el tipo de botellas, dependiendo del vino que va a contener, pero ese vino más bien se define de acuerdo a la región. Por ejemplo, esa es una botella tipo Bordeaux, que viene de la región de Bordeaux. Entonces, otros ejemplos de vidrios que trajeron los europeos, además de los enseres que se necesitaban en los espacios domésticos, en la cocina, recuerden que los frailes eran los que se dedicaban a la preparación de alimentos y ellos pedían los ingredientes que necesitaban y para conservarlos mejor se depositaron en envases de vidrio, que además ahí ya se empezaron a conocer como las embalses, ¿no? Porque ellos ahora no guarda olores, es más fácil de lavarlo, dependiendo del color también va a llegar a macerar o a fermentar ciertos productos. Entonces por eso fue adquiriendo como mucha importancia y fue adquiriendo como un valor ya más cotidiano, por así decirlo. Los de abajo son ejemplos también, ilustraciones de piezas de vidrio que se iban introduciendo a la vida cotidiana ya una vez que se asentaron los europeos. Por ejemplo, las bolsitas que están arriba son monederos que utilizaban las señoras de alta sociedad. No sé si a alguna de ustedes les cortaron las bolsas de Shakira. Ahorita están otra vez poniendo de moda, pero antes eran también como muy... Pues eran mujeres de lujo, porque no cualquiera podía tenerlas. ¿Y por qué? Porque pues era un bordado muy concepto de Shakira, de vidrio, porque antes eran de vidrio, y había unas muy bonitas, había otras más distintas, pero los diseños que se lograban con eso eran muy característicos de cierta sociedad. Y eran bolsos pequeños, entonces esos bolsos se colgaban a la vista de la gente y eran también como un símbolo de estatus. Los de abajo que casi no se ven bien son unos botones que utilizaban en la ropa los
hombres, los varones, utilizaban unos pantalones bombachos que llegaban a la rodilla y con esos botones se abotonaban. Entonces, entre más vistoso el botón, pues yo me acuerdo que se vieran, porque eran pequeños, pues también iban a denotar el estatus, ¿no?, de esa persona. Y el de abajo, esa es una ilustración muy interesante. No he encontrado una referencia así, obviamente fotografía no, pero otro dibujo más claro. Este es un reloj de arena, pero está conformado por 4 relojes de arena a la vez. Y están enmarcados o empotrados en una madera muy exquisita, muy bien trabajada. Y se supone, por lo que leí, que era un artículo casi de super lujo, porque la madera tiene diseños muy finos, muy elaborados. Pero ese reloj, que se conoce como cuarteto, se utilizaba para contar el tiempo de castigos que iba a imponer la Inquisición. Entonces, pues, de lujo. Pero bueno, llegaron los españoles, ya todos sabemos qué pasó aquí en Mesoamérica. Pues obviamente aquí teníamos también artífices muy calificados para trabajar un sinfín de materias primas. Y dentro de esas materias primas, pues había un sinfín también de materiales que provenían de los suelos, de la roca. Los lapidarios eran personajes muy importantes, estaban muy bien capacitados. No sé si tuvieron la oportunidad de venir a ver la exposición de Tlatecayo, ¿sí? No, la verdad. Bueno, ahí nos explicaban que desde que eran pequeñitos los varones se les inculcaban, ¿no?, los oficios que iban a desarrollar durante toda su vida, y se les inculcaba el respeto, la responsabilidad, el amor por su trabajo. Y bueno, los lapidarios pues no era algo que no esté exento de eso. Conocían muy bien ellos el color, incluso la temperatura de la tierra, para saber en dónde estaban los yacimientos de ciertos tipos de roca que ellos iban a extraer para trabajarlas después. Entonces, pues con ese conocimiento así tan vasto, pues obviamente le dedicaban pues todo su amor y toda su responsabilidad, toda su vida prácticamente, a elaborar piezas muy perfectas, por así decirlo, porque por ejemplo ahora yo he tenido la oportunidad de medir, ¿no?, pues, cuentas, por ejemplo el collar que de Chachimete, y es increíble, ¿no?, que pues la semejanza y en dimensiones es muchísimo. No se ve muy bien mi foto, esas son fotos que están en exhibición aquí en la exposición de Coyochauqui. Son piezas que se recuperaron en la ofrenda 1 y 3 en Coyochauqui. Hay muestras de los materiales que trabajaban: pirita, jade, jadeita, que de hecho nos explicaban que el jade es como lo vemos, no es un cuarzo muy puro, y más bien el que se conoce aquí es una jadeita, que es una piedra similar, pero va a tener como impurezas que se van a identificar como vetas, ¿no?, de colores más oscuros o más claros. Y bueno, entre otros tenemos textiles y obviamente pues la obsidiana, ¿no?, que se trabajaba pues hasta hoy día. Y además, esa pieza me gusta mucho, la que está abajo a la derecha, es un tubo de cristal de roca. El cristal de roca es muy poco trabajado en época prehispánica, porque de por sí es un material pues no tan común, y se le llama cristal de roca porque ya digo, no es un vidrio que se fría, pero es la diferencia. Recuerden, el vidrio cristal, este cristal es una estructura muy pura, no tiene impurezas. De hecho, ustedes lo ven y piensan que es un vidrio actual. Entonces, arriba también hay unas piezas que estuvieron en exhibición de unas piezas repatriadas en Barcelona. Son piezas de obsidiana de diferentes colores. Está hasta el extremo derecho superior. Es una cuenta que se conoce como cabecita de pato, pero la obsidiana se le llama meca, es negra pero tiene vecas rojas. Bueno, las otras orejeras grandes, las circulares, son obsidiana verde, hay obsidiana negra, pero ahí en medio que se ve pincel, ese es también no es una cuenta, es cristal de roca también.
y tubito, bueno, es una preforma, probablemente sea una preforma para una nariguera. Yo al principio pensé que era un canuto, que son tubitos en los que se transportaban minerales o se transportaba oro en polvo, o se transportaban cuentas muy pequeñitas, pero esos generalmente estaban elaborados en huesos de aves, que son huecos, entonces ya lo único que se hacía era darle como el acabado, ¿no? en los extremos, y ya se tapaban con algún secreto, con algún material perecedero, ¿no? Alguna fibra o algo así. Pero eso, pensamos, pues es que cómo va a ser algo tan chiquito como un simple transportador. Entonces igual andamos ahora investigando, pero parece ser que es más bien una preforma de una nariguera tubular. ¿Y qué creen? Bueno, pues no sé si han escuchado ustedes, que siempre dicen que los mexicas pues muy tontos porque cambiaron su oro por tequila. Pues es que no eran tontos, la verdad. Imagínense ustedes conocer la obsidiana, pues que tiene una variedad de colores, no sé si la verde dorada, la gris, la negra, el cristal de roca. Hay una obsidiana por ahí que se llama obsidiana arcoíris, que es como formatolada, o en ciertos puntos se le ven como becas incluso azules y demás. Pero imagínense ustedes ver una obsidiana amarilla completamente, o una obsidiana blanca, o pues un cristal, un vidrio de unos colores pues que aquí no se ven, ¿no? Ya hablamos de las obsidianas, que los vidrios son translúcidos, ¿no? Hay cuartos opacos, pero aún así son como muy brillantes, ¿no? Entonces ese tipo de cuartos opacos o lechosos pues no alcanzan tampoco a tener unos colores tan nítidos como las cuentas de vidrio. Y si se acuerdan esas cuentitas de follajes en medio, ¿cómo se llaman? Los ojitos o los vidrio mosaico, o las milesiones, o sea, 1000 flores, porque prácticamente pues el vidrio tiene una composición infinita de muchos colores y se acomodan de manera tan caprichosa que forman una cosa así como cristalina, ¿no? Muchas flores y muy brillantes. Este es un collar moderno, pero está manufacturado con las técnicas todavía ancestrales. Es una colección privada de una amiga y ella lo compró en Venecia, de hecho, donde se sigue fabricando el vidrio todavía, pues de hecho se conoce como el vidrio veneciano, ¿no? Que es un vidrio muy puro, muy translúcido, de colores muy vivos, rojo, azul, anaranjado, ¿no? La de ella es una imagen en donde se ve una escena de un intercambio, ¿no? En español les está dando a los indígenas unas cuentas, ¿no? De este tipo de piedras, y ellos a cambio pues dan por el sitio. Lo que les decía de cómo se pudieron haber imaginado los indígenas este tipo de piedra. Lo que vemos en el extremo derecho son dos fragmentos de fondo de botella de vino que se localizaron en unas excavaciones aquí en la Ciudad de México, y unos colegas tuvieron la amabilidad de proporcionarme las fotografías y de platicarme lo que vieron en su contexto, y son muy interesantes porque están lasqueados, están trabajados como si quisieran hacer alguna herramienta o un utensilio como de obsidiana, por ejemplo. Pero ¿qué pasa? Ese tipo de vidrio pues no es tan resistente como los otros, entonces generalmente pues sí tiene unas huellas muy tenues, ¿no? De la presión que se hace para sacarle filo a ciertos artefactos como los cuchillos o las prenderas, etc. Pero se estrellan. Entonces ellos, se llama Pamela Reza, la arqueóloga, y entonces Isabel Fuentes. Uno lo encontró en un contexto de Chinalpas, por ejemplo, y es un contexto primario, ¿no? Que no es un relleno, generalmente encontramos rellenos arqueólogos, ¿no? Entonces me platicaban los dos por diferentes ocasiones que habían tenido diferentes o varios fragmentos de esto, y ya después con colegas no sé, de México, de Chihuahua, y hay un compañero en Durango que también está reportando fragmentos de vidrio artificial tratado de trabajar. De hecho, uno sí tiene una preforma de una punta de proyectil, pero les digo, no es tan resistente como la obsidiana y se rompe
Y bueno, entonces regresamos un poco a los tipos de vidrio que ya se van a estar trabajando con el vidrio artificial, pues las superficies de los contenedores y de muchos objetos pues ya van a tener esta capa impermeabilizante que también les va a ayudar a resolver muchos problemas, por ejemplo los patines, que obviamente pues aquí no se utilizaban. Aquí no puse el ejemplo, pero en la sala 8 es de ahí patines casi completos y están vidriados. Las de allá, los de este lado, son dos fragmentos de plato, de un plato y de un cuenco, y son muy interesantes. Se llaman, psicológicamente, los arqueólogos les ponemos como nombre a todos para saber qué viene. Es el tipo de decoración, o es el tipo de materia prima, es el tipo de manufactura, digamos. Se le conoce como mayólica, que es una cerámica que tiene su influencia también en Medio Oriente y llega de España, de España llega para acá, y es un barro un poco más caolínico que la terracota normal, pero no tanto como la porcelana. Y ellos son muy interesantes esos fragmentos porque es una cuestión, digamos, de forma y de estilo, tanto occidentales como los indígenas de aquí. Si bien la forma del cuenco y del platito y ya la técnica, ¿no?, del trabajo, de ese limpiado, son completamente idénticos, los diseños son todavía, tienen ese toque como muy indígena de pronto. Entonces, este tipo de cerámicos, ese tipo de cerámica son pues escasos aquí en las exploraciones en la Ciudad de México. Yo hasta donde sea hay muy pocos objetos completos, esos son de los que están casi completos, entonces por eso es importante su presencia aquí. Bueno, y dentro de otras costumbres, pues está el uso de azulejos, que tienen también como su origen y su influencia directa del Medio Oriente, en Marruecos, en Irán, donde todo lo expresaban como en ilustraciones, por así decirlo, de manera de rompecabezas. Aquí también en los grandes templos, incluso en algunas casas de gente muy influyente, ya van a estar decoradas con este tipo de azulejos que poco a poco fueron adquiriendo ya un estilo muy propio, ¿no? Al principio, por ejemplo, los que están del lado derecho son estilos todavía con reminiscencias musulmanas, pero poco a poco aquí les fueron introduciendo elementos que los hacen identificarse como ya la derecha. Y bueno, esa es una botella, también se utilizaba para conservar el vino, más que para transportarlo o para guardarlo, era más bien como para servirlo. Y bueno, los primeros talleres de vidrio artificial, pues el primeritito que se establece en toda América va a ser en Puebla. Rodrigo de Espinosa va a pedir una audiencia ante la corona porque va a haber, vienen obviamente, ¿no?, cuando llegan ya cuando ya es la colonia, se van a establecer ciertos gremios, es decir, personas que van a traer ya su oficio y que lo piensan desarrollar aquí, y lo van a desarrollar aquí, de hecho. Entonces, entre ellos viene un grupo de vidrieros, pero pues no están como pensando si se va a lograr una producción como la que tienen en España. Pero este señor pues fue muy audaz y vio que justamente en donde se estableció, ahí en la ciudad de Puebla actualmente, pues las condiciones tenían todos los ingredientes, o sea, malos ingredientes. Y fue tanto así su éxito que era el único que producía vidrio. Muchos años después ya se empieza a producir en otros talleres y pues casi un siglo después se establece aquí en la Ciudad de México la Casa del Apartado, pero esa estaba pensada únicamente para producir piezas de vidrio que tenían que ver directamente con el apartado de los metales para la fabricación de monedas. Entonces el vidrio que se iba a fabricar ahí era prácticamente pues utilitario, ¿no?, para esa actividad. Unos matraces que tienen cuello muy largo y se llaman regomas, pero esos son muy
muy, muy escasos, no hay piezas completas, se les va a salir transporte. ¿Cómo es el nombre del señor? El de Puebla, Rodrigo de Espinosa. A veces lo escriben de Espinosa con ese, o a veces lo escriben así todos juntos, de Espinosa. Él es el primer vidriero, y obviamente pues sus aprendices van a ser también vidrieros, ¿no? Ya con el paso del tiempo ya los trenes van a tener como un lugar ahí en los talleres, pero ya más bien van a ser como pues aprendices, auxiliares, hasta muchísimos años después ya se va a crear una industria de vidrio. Y de hecho México tiene una de las industrias de vidrio más importantes a nivel mundial, que es Vitromex, que está en Monterrey, no sé si han escuchado hablar de vidrio. Es de ahí muy palo, fue al ensayo, es muy interesante porque tienen ahí sí maquinaria muy antigua, pero bueno, aquí en la Casa del Apartado también, en el Museo de la Numismática, cuando puedan visítenlo también, tienen todavía el espacio, está muy bien adaptado, conservan ciertas áreas donde estuvieron los hornos. Aquí en el planito que les puse, bueno, ¿saben el círculo? La Casa del Apartado era un lugar muy amplio y tenía diferentes áreas para diferentes actividades que tenían que ver con la separación de metales, o sea, el apartado. Entonces había un lugar donde estaban los hornos, había un lugar donde había unos como hornos, pero esos no necesitaban fuego, ahí era más bien para poner las piezas para que se secaran, había otro lugar donde había más hornos, pero ahí era para volver a meter las piezas ya secas para darles como el acabar de la resistencia que se quería. Entonces, bueno, y únicamente había obviamente lugares donde se iba a almacenar, ¿no? Las arenas, los índices, los óxidos, todo lo que se necesitaba. Sí, de hecho, así se llama así, todavía. Y el Museo de la Numismática está en Argentina, y entonces, creo que es Venezuela, no, pero está abierto al público. Las visitas son muy gratis. Y bueno, ese es un ejemplo de las primeras piezas que se hacían en los talleres de vidrio, ¿no? Generalmente, por ejemplo, en Puebla se producían únicamente seres domésticos, platos, jarras, vasos, lo que se les ocurra, adornos, esos son. La de la izquierda sí es una alacena tipo europea, es una de construcción que está en el Museo Franz Mayer, pero algunas piezas son de procedencia arqueológica. Las piezas que están acá de manera individual, esas son réplicas de la fábrica de vidrios de la Granja en España, y las tienen a la venta, son catálogos donde utilizan como las técnicas originales. Por ejemplo, la que está ahí como cuadrada se llama frasca, ese tipo de botellas así cuadrangulares, se les dice frasca, son para licores. Esa es un vidrio blanco y además es muy vistosa porque está pintada mal, era como se trabajaba. Los de acá son una aceitera, otra frasca, un frutero, allá no se ve una aceitera, una cajera también, una copa. Esos están hechos con un vidrio muy, muy, muy puro, un vidrio que para que logre su color transparente o muy translúcido le agregan manganeso, porque el color del vidrio originalmente es verdoso, como las botellas de Coca-Cola, es de color así como verdoso. Ese es el color original cuando uno trabaja vidrio. Para obtener colores se le agregan, les digo ya, esos aditamentos, óxidos, y para que se vuelva transparente también. Y además las técnicas de acabado pues son también muy vistosas. Hay unas que se tallan con un esmeril, hay otras que se hacen a mano, hay otras que llevan un decorado del mismo vidrio, que era como un panal, digamos, ¿no? Entonces, ese tipo de vidrio así tan puro es muy delgadito, es más finito, no es tan grueso como el otro, y es el que se conoce como cristal cortado. Pero por eso les decía ya hace ratito que es cristal cortado con cristal, que es natural, se puede conocer. Y en cambio, en la Casa del Apartado, ya les decía, ¿no? Lo primero que se hizo fueron artículos exclusivamente para la producción de las monedas, la separación de los metales.
fabricaban este tipo de lonas y matraces y demás, pues entonces también le van a asistir a los médicos, a los hospitales, pues su equipo, ajá, sí. Ajá. Entonces, es hasta muchos años después que en la Casa del Apartado pues ya va a ver que la industria del video pues la verdad sí se puede redituar, entonces ya van a empezar a hacer otro tipo de objetos y ya tienen que ver con los artículos domésticos, igual como el servicio de México. Hubo varias muy importantes, porque primero se establecieron pequeños talleres y con el paso del tiempo ya se hicieron fábricas. Los pequeños talleres se caracterizan por tener nada más uno o dos hornos, uno para fundir el vidrio y hacer las piezas y otro para ponerlas a secar. Las técnicas también van cambiando. Yo ya no les puse lo de las técnicas, pero bueno. El primer vidrio que se trabajó pues era azúcar, se trabaja con una caña o un kit que es un poco muy largo, que a veces es de metal. Y ahí cuando está el vidrio fundiéndose, agarran con la caña una pequeña cantidad, una bola, y la van soplando y le van dando forma, girando con otros aparatos, con otros elementos, dando formas, etc. Y esa práctica se sigue todavía sigue activa. Sin embargo, hubo una época en que pues sí decayó mucho porque obviamente pues al estar trabajando a las temperaturas, estar en contacto con la caña de fundir, hubo muchas enfermedades. Hablar del vidrio se presta para muchísimas líneas y para muchos temas, ¿no? Por ejemplo, yo leía eso de los gremios, ¿no? El gremio vidriero pues viene desde España, eran muy celosos, únicamente los españoles van a trabajar, cuando se empiezan a enfermar, entonces sí, ya empiezan a admitir a criollos, a indígenas, que también se mueran ellos, ¿no? Los vidrieros que lo que más parecían pues era de los pulmones, entonces había un contagiadero también de no sé cuántas enfermedades porque pues intercambiaban las cañas sensibles. Ya el vidrio prensado o el molde es ya muy tardío, relativamente hablando, pues es ya del siglo XIX, ya es una revolución industrial, que ya empiezan también los hornos, ya no necesitan tanta leña, pues ya empiezan a trabajar las máquinas con vapor, con gas, con carbón, porque antes era pues la leña. Entonces, de hecho aquí en la Ciudad de México, no me lo van a creer, pero las orillas de la ciudad era Bellas Artes, por ejemplo, ya falta del centro, ¿no? En esa parte ahí por la Alameda y esos lugares están ubicados pues algunos talleres de cerámica, y, aunque no se han detectado aquí en exploraciones, talleres de vidrio, lo que nos dicen las fuentes y por lo que más o menos vemos de lo que se recuperan las excavaciones arqueológicas, podemos decir que en esas inmediaciones hay talleres de vidrio. Por ejemplo, más adelante vamos a ver algunas piezas que se obtuvieron de cuando hicieron las excavaciones para remodelar, para hacer el estacionamiento de Bellas Artes, se pudieron recuperar, por ejemplo, muchos pedazos de escoria. La escoria es como el desperdicio, ¿no? De los talleres. Hay piedras que tienen ahí como embarrado, ¿no? Pegado en vidrio. Salieron muchas cuentitas también y unos tubitos largos de vidrios de colores. Eso se utilizaba para hacer las canicas, por ejemplo. Las canicas, realmente vamos a dejar en algunos ejemplos, no son de los objetos así que se encuentran, aunque no estén excavando, ¿no? Las canicas de todos lados hay. Porque, bueno, también las canicas tienen una función bien diversa. Nosotros las conocemos pues, por el tema único, ¿no? De que vamos a las canicas. Pero no sé si alguno de ustedes recuerde o haya visto que antes los refrescos tenían una canica, tenían en el cuello de las botellas tenían como un doble fondo y obviamente pues la corcholata no existía, ¿no? Entonces se les ponía una canica y luego ya se ponía un tapón de corcho, entonces se cortaba ese corcho, se aperturaba la canica y se podía salir. Yo tengo una botella de gas, pero ya es moderna, esa me la regaló un amigo porque la encontró así en una tienda de cháchara, pero es un refresco moderno, un
pero me regaló la botella porque me dijo, mira, esa es como la botella que me enseñaste, es idéntica, pero obviamente esa tiene corcholata. La corcholata también es un invento muy posterior, ya el siglo XX, cuando se inventa, ¿no? El tapón corona, que es una ficha, corcholata, porque antes las botellas se sellaban, bueno, se tapaban con corcho, muchos vinos todavía tienen corcho, pero también desde aquellas épocas memoriables del siglo XVIII había una escasez también de este árbol que produce, ¿no? El corcho, entonces se prohibió que importara, entonces se buscaba también un otro tipo de material para tapar, sobre todo los vinos, ¿no? Porque pues obviamente los vinos y en general todas las bebidas alcohólicas necesitan tener una temperatura adecuada, una luz, una ventilación, entonces no pueden estar pues destapadas. Sí. De hecho, las primeras corcholatas tenían un recubrimiento de corcho. Sí, tenían como para hacer el empaque, sí, como un empaque. Para que no se saliera el líquido. Y de hecho las primeritas todavía tenían como un sifón, tenían como unas agarraderas para ejercer la presión. Y bueno, estas son algunos de los artículos, son representaciones porque esas piezas son ya modernas, pero es la reconstrucción de una botica de arte que está ahí en el Palacio de Medicina, también interesa y la ve, porque están hechas, algunas sí son originales también, como la del extremo, ya que son dos burbujas con un piquito. Esas se llaman ojos de boticario o lágrimas de boticario y tenían también diferentes usos. Por ejemplo, algunas fuentes dicen que se ponía agua de colores y era nada más una voz, ¿no? Otros dicen que no, que se le ponía el agua incolora y podía servir como lupa para los médicos. Otras, por ejemplo, una amiga me estaba platicando que también en el Día de la Virgen de los Dolores, me parece en Semana Santa, sacan todavía en San Ángel, las personas sacan ese tipo de vasijas o de recipientes con agua de colores también, porque está representando las lágrimas que lloró la Virgen a la muerte de su hijo. Entonces, pues, tiene también y bueno, infinidad de recipientes para contener medicamentos. Los de atrás se llaman albarelos, son contenedores también de los españoles, los hay de Mallorca, pero hay también de porcelana y hay unos de vidrio. Los que se ven ahí son de Mallorca, si mal no recuerdo. Y también los de abajo, los que están hasta arriba tienen forma así como cintura, ¿no? Y los de abajo son otro tipo de albarelos, pero ya tienen las mismas formas como de son como así, y también pues sirven para, generalmente ahí se depositan cosas sólidas. Y ya en lo de vidrio, el vidrio puede ser un recipiente para sólidos o para líquidos, ¿sabes? Y pues píldoras, ¿no? Generalmente el vidrio que se utilizaba para medicamentos, pues tiene que tener también ciertas características para que no les llegue la luz directamente. Generalmente se usa el café o ámbar. Por ejemplo, para las bebidas alcohólicas, vieron que el color más útil, digamos, es el verdoso, verde, y entre más oscuro mejor, ¿no? De acuerdo también de la bebida que están tengan. Y el de acá es un dibujo de unos espejuelos, porque tampoco hay evidencia de que un vidrio plano sea específicamente de anteojos y espejuelos. Eso es de un investigador químico y él justamente se dedica, ¿no?, también a investigar el vidrio, pero desde la perspectiva de su composición. Entonces él ha encontrado fuentes que ese diseño específicamente era muy utilizado en de España, y también en la Casa del Apartado, uno de los vidrios que se hacía mucho tiempo después, ya hasta el siglo XIX, empezaron a hacer vidrios planos. El vidrio plano, que es el que se utiliza para las ventanas, los vitrales, no se hacía aquí, y bueno, los mismos vidrios que tienen los vitrales, pues todos esos vitrales son importados de Europa. Entonces ellos al construir su
hasta los años después que se empezó la industria del vidrio plano, también ya, bueno, ya estamos hablando ya cuando ya somos un país libre, es cuando ya el vidrio plano empieza a tener un auge muy importante y ahí se empieza a compartir esta industria estadounidense inmenso de boticario o lágrimas de boticario. Esta es una foto que tomé de una maqueta en Puebla, porque quería enseñarles las redomas. Son la imagen de la derecha, se ve ahí como que hay unos matraces con un vestido azul, y son estas formas que les di, con mamusas también se llaman unas que son de cuerpo globular, esférico, y el cuello puede ir como torcido o roscado, y esas, les digo, se utilizaban también desde hace muchos años en la Europa medieval. Los alquimistas los utilizaban mucho para hacer separación de elementos. Pero les platicaba que ese tipo de piezas no hay una cosa completa. Y eso es porque resulta que cuando se hacían esas piezas para la sublimación de metales, podríamos sublimar tanto vidrio como metal, esas piezas eran prácticamente desechables. No les puse la imagen, pero tengo por ahí un dibujo. Obviamente es de fuentes que no son de acá. Por ejemplo, la ventaja que tienen los europeos respecto a nosotros con el estudio del vidrio es que ellos pues sí conservan todavía, por ejemplo, sus hornos, sus sitios. Gracias a eso nosotros sabemos las formas que tenían, por eso les platicaba, ¿no? Que había lugares donde había nada más dos hornos, que eran como talleres muy rústicos, y había lugares donde podía haber hasta 10 niños, ¿no? Y podían estar ubicados de diferente manera, en forma de herradura, o en forma de hilera, o en forma así de un rectángulo sin pegarse. Entonces, esas redomas, una vez que se utilizaban, pues se tiraban y se rompían. De hecho, una vez platicando con el director del Museo Numismático, me decía que en algunas excavaciones que hicieron allí, que él recuperó como muchos pedazos y que vio que tenían esas formas así como muy curvas y otras así alargadas, pero que no sabía qué era. Ya platicamos y me dijo, ay, ojalá que vengas a verlas, y a lo mejor pues son restos de ese tipo de formas. Y bueno, pues poco a poco, pues el vidrio fue introduciéndose en la vida cotidiana. Esas son representaciones ya del siglo XVIII. El vidrio ya obviamente cada vez más aceptado, es cada vez más codiciado también, ¿no? Porque les digo que está marcando al principio un estatus, ¿no? Cierta gente, no todos tenían acceso al vidrio. Y fue tan popular que incluso en puestos del mercado en España llegaban a vender hasta el vidrio roto. Y de la misma manera se fue introduciendo cada vez más a otros sectores de la población. Este es un ejemplo de contenedores de vidrio de pulquería. Esas fotos son del Museo del Pulque, no sé si ya lo conozcan también. Son piezas modernas, pero es bien interesante eso del vidrio del pulque. Pues al principio le hacen el cuchi al pulque, ¿no? No es la medida de los indios, y entonces pues el vidrio más feo pues para el pulque. Pero los vidrieros, pues vistos como eran, y vieron también la manera, las primeras piezas para pulque eran jarritas y jarras fijas, ¿no? Y poco a poco le fueron dando también ciertas decoraciones, de acuerdo al tamaño, les pusieron ya sus nombres así más pícaros. En la imagen de acá de la derecha casi no se nota, pero por ahí, pero acá hay una jarra de vidrio verde, pero está pintada a mano. Entonces el vidrio de pulquería poco a poco también se fue haciendo como más difícil, por decirlo así. Incluso hay unas jarritas que se llaman cacarizas porque tienen como muchos hoyitos. Y hay en su contraparte que son las piñas que tienen más bien como salidas, ¿no? Pero esas cacarizas
después ya se le conocía así a la forma de la jarra, no necesariamente que tuviera los hoyitos. Y hay algunas, en el Museo Franz Mayer hay unas jarritas de esas, pero ya tienen diseños ya muy elaborados, ¿no? Pintados a mano, ya tienen florecitas, ya muy elegantes, porque igual pues el pulque también, aunque no lo quisieran, pues se volvió una bebida muy popular. Pues es que aquí es que no se ve casi. Abajo de la imagen se ve un fragmento de una carita de esas que platicaba. La carita es la carita de un niño. Entonces, ya, es nada más como la parte de donde va el líquido. Esa es así, es una pieza arqueológica. Es de Bellas Artes. Y bueno, luego tan popular se volvió el vidrio que toda la gente quería tener algo. Y a mediados del siglo XVIII más o menos se vuelve tan popular que incluso en los mercados empieza a vender fragmentos de vidrio. Había señores que andaban deambulando con sus canastas, vendían piezas también completas, ya saben, no sé, el vasito que quedó huerfanito, o la cajita que está despostillada, o cosas así como esta, ¿no? Pedacería, cuentas, más canicas. ¿Y para qué las compraba la gente? Pues porque luego había personas que iban a los talleres de vidrio a que les hicieran cuentas. Entonces les hacían prendedores a las señoras, les hacían aretes, les hacían níqueles. Entonces el vidrio de colores era muy apreciado. Y bueno, ya con el paso del tiempo, les digo, ya entrando ya al siglo XIX, se vuelve muy estimado, y hasta en los periódicos anunciaban, ¿no?, las novedades que había en las tiendas, en los talleres, porque en los talleres también luego había colaboración de los vidrieros con los pintores, con los escultores. Entonces es así como se originan este tipo de obras de arte que ya son muy de la época revolucionaria más bien. El Cosmovitral de Toluca, no sé si lo conocen, en el Museo del Jardín Botánico, y el telón cristal le llaman, de Bellas Artes. Ese hermoso, pero ese no es vidrio mexicano, ese vidrio lo trajeron de Nueva York, pero aquí lo trabajaron los escultores y pintores, fueron los que dieron origen a esta obra. Y bueno, ya para que les entiendan. Son ejemplos de vidrio, ahora sí, que se obtuvo en contextos arqueológicos, ¿no? Botellas, hay las que quieran, de las formas que se imaginen, desde botellas del siglo, pues, sí hay algunas echadas por ahí del siglo XVI, les digo, de acuerdo a las características formales y al tipo de vidrio. Las de arriba se obtuvieron en unas excavaciones en Chapultepec, y esas son como las principales formas de botella para vino, ¿no? La de Jerez, la de champán, la de Bordelesa, y la de acá, la de la orilla de cerveza, que siguen conservando su forma, ¿no? Y vean los colores, ¿no? También algunos aspectos en el cuerpo, dependiendo del tipo de licor que va a tener. Las de abajo pues son botellitas para medicamentos. Acá tenemos más botellas, ya son transparentes. Esas son de usos cosméticos, pomos que les decíamos, o tarros, y esos también para envueltos, para frenar. El vidrio blanco, sobre todo, era muy utilizado para cosmética. Sí, y como les platicaba, de acuerdo a la forma incluso de la boca, uno puede inferir, ¿no?, si el tapón era de rosca o si era de corcho, y entonces así nosotros podemos ubicarnos más o menos cronológicamente qué tan antiguo es ese vidrio. Gracias. Acá hay objetos ya de uso más común, ¿no? En todas las casas están los típicos vasos de veladora, porque bueno, esa es otra cosa, el vidrio es un material muy noble, como les platicaba, no guarda color,
impermeable, es resistente, es frágil, pero sí es un material resistente. Y una de las características que, bueno, a los productores de vidrio, les digo, aún hablando ya en la industria así monstruosa como Vitromex, que es la empresa actual de la fábrica de vidrio de Monterrey, ahora es Vitromex, que prácticamente Vitromex es el vidrio de todo México. De todo México, no sé si ustedes recuerden, por ejemplo, las botellas abajo tienen algunas marcas, y esa de Vitromex, igual la han ido cambiando, pero es como una V y una M, y así les gusta, bueno, yo les me acuerdo, hasta la fecha siguen teniendo ese simbolismo, y ahora hacen el vidrio más impresionante que se puedan imaginar, ¿no? La fibra óptica, por ejemplo, son hilitos, estaba leyendo que tienen la quinta parte de grosor de un cabello, por ejemplo, que son imperceptibles. El vidrio pintado, por ejemplo, de los carros, el de los grandes edificios, ya es un vidrio ya muy resistente, ya es muy costoso, ¿no? Obviamente. Y el vidrio, cromado, y pues México ahorita es de los principales exportadores de vidrio del mundo. ¿Por qué? Porque tenemos los yacimientos y las minas. Pero bueno, estos son objetos más rústicos, vinajeras, el candelero, por ejemplo. Y les digo, las canicas, muchas, ¿no? Generalmente las canicas que son para jugar, pues son como las decoradas, ¿no? Que las cartitas, con bochas, por ejemplo, esas al principio no eran para jugar, esas también eran como, se utilizaban como para tapar ciertas botellas, las agüitas que son chiquititas, esas también se utilizaban, no sé si ustedes les recuerdan, en algunos rones también luego se les ponía como la caniquita. Pero bueno, o sea, lo que vimos eran piezas completas. Generalmente, pues nosotros encontramos pedacerías. Y entonces, pues le corresponde al arqueólogo, pues, como inferir o tratar de unir esos pedacitos para saber qué forma tenía el objeto que estamos viendo. Y una vez que se defina la forma, ver el color del vidrio, el grosor, las impurezas, para irlo como caminando hasta que podamos decir, pues esta es una vasija para contener un líquido que se utilizó en tal época, ¿no? En tal lugar. Obviamente, pues el vidrio arqueológico, cuando está va a presentar ciertas características que pues, lo van a dañar, ¿no? Y sobre todo, aunque su manufactura implica muchos grados Celsius, el cambio de temperatura cuando está enterrado y cuando lo recuperamos sí puede llegar a afectarlo. Entonces, pues el vidrio se va, incluso de las casas, ¿no? Se desvitrifica, se raya, se rompe, se estrella, etc. Y por eso los arqueólogos tenemos que tener mucho cuidado en la manipulación del vidrio para cuando lo estamos estudiando, porque a veces desprende también como hojuelitas que pueden llegar a ser. Y bueno, ya nada más para finalizar, las consideraciones son estas que les digo. El vidrio puede ser un material muy resistente, pero es muy frágil. También nos ayuda a los arqueólogos a ubicar ciertas sociedades con ciertas costumbres, en ciertos espacios, en ciertos tiempos. Y pues muchas gracias por su atención. Bueno, pues pasamos a la sesión de preguntas. ¿Quién inicia? Van a ver con otros ojos. Y de ahí algunas piezas. Pues yo lo que sé, ya hay como más control en la elaboración de ciertos productos, por ejemplo, sobre todo esos que todavía se hacen a la usanza vieja, ¿no? Con caña. Obviamente, pues ahorita ya las medidas de higiene y la familia son extremas. Ahí había un debate, por ejemplo, ahí en Michoacán, donde
agua. El recubrimiento que tiene, que es así como el plomo, entonces ya sabemos hoy día que el plomo es peligroso. Entonces ya lo que hacen es también como una combinación de otros materiales y ya no sé si les otros ya no duran como antes, porque si también son más delgaditas, ya el recubrimiento de plomo ya es limitado. De hecho, el plomo ya está como buscando erradicar, ya como humo, porque antes, pues hasta para juguetes, ¿no? Como anillos y todo. Simplemente, por ejemplo, las cazuelas o el vidrio que se llama de baño de plomo, también hubo una campaña de que ya no usen ese tipo de porque el plomo se expone al fuego. Dicen que hermana, pues tantos años que yo le despejo el menos que no pasa nada, ¿no? El pece, por ejemplo. Pero, exactamente, o sea, sí, de peltre, y el otro de Sí, gracias. Perdón, yo lo que entendí, pero no es que el vidrio se obtiene de la mezcla de los componentes inorgánicos del ciertos espacios. sí. El color que presentan ya los productos es natural de la mezcla de... Muy buena pregunta. Sí, les comentaba que para hacer vidrio se utilizan diferentes ingredientes. Unos van a fungir como estabilizantes, otros como fundentes, otros como para que sea más maleable la pasta, y se le van a agregar otros aditamentos para darles los colores definitivos. Por ejemplo, para hacer azul se le agrega cobalto. Para el amarillo a veces se utilizaba azufre, por ejemplo, pero también se puede utilizar óxido de hierro. Y para el rojo pues también se lo utiliza. Sí, bueno, esa es muy buena pregunta y muy buena observación. En Venecia, una de los auges y maravillosidades que tenía el vidrio de color es el vidrio rojo. Lo obtenían poniéndole un líquido que segregaban ciertos caracoles. Entonces cuando sacaba el animal, expulsaba una tinta como el pulpo, ¿recuerdas? Y esa tinta la recogían y con eso tenían la mezcla y obtenían el vidrio de color. Ese vidrio se conoce como murano, no sé si han escuchado hablar del vidrio murano, que es muy caro, por cierto, el altar de murano. Ese vidrio es muy, muy caro, y justamente porque pues no, o sea, los caracoles no estaban siempre al alcance. Pues nada, muchas gracias. Gracias a ustedes. Yo iba a decir que algo tan cotidiano como es el mismo, y que, bueno, hasta donde yo sé, los primeros productores fueron los mismos, y también del color, ustedes están notando que ellos también nos aportaron esa situación cultural, y bueno, pues es importante ver que el libro está en todas partes y todo el mundo, precisamente porque los fenicios eran los grandes mercaderes de la antigüedad, como pueblos del Mediterráneo, el primer pueblo del Mediterráneo, civilización del Mediterráneo. Aquí, bueno, no creo que haya tenido un contacto entre fenicios y pueblos mesoamericanos, pero de alguna manera la naturaleza es tan propia y de alguna forma ellos buscaron, por ejemplo, el desarrollo de los indianos del CAD, de los pueblos mesoamericanos que los transformaron para su cultura. Eso es muchas gracias. Y la otra es en Chinahuapan tuvimos la oportunidad de ver cómo se realizaban las escuelas, y bien cierto lo que usted dice con sus especialistas, los chicos, porque en su mayoría son jóvenes, los que lo han heredado esa situación, y con respecto a lo de cómo nada más lo único que ubican es precisamente el teclado de vidrio, se forma la esfera y ya después manualmente ellos lo decoran precisamente para evitar ese tipo de
hecho, una de las imágenes donde venía la tablilla era, venía ahí la receta de... ¿Cómo se hace para el vidrio, este que sopre y hace una figura hermosísima? ¿Cómo se hace? Sí, es la técnica del vidrio soplado. Funden el vidrio en una primera instancia. Ajá, se funde y queda como una miel. Como las burbujas de jabón. Es exactamente el mismo principio. Funden los ingredientes a altas temperaturas, se queda una miel. Se coloca una ampolleta, le llaman ampolla, que es un pedacito de vidrio, obviamente con el puntil, con la caña, y lo van soplando hasta inflar. Por ejemplo, había unas vasijas que se hacían y primero se hacían todas las burbujas, todas las burbujas, de hecho la verdad, todas las burbujas, y posteriormente, ya que se medio enfriaban, las volvían a fundir para darles la forma, soplando y jalando del puntil para darles la forma de los cuellos. Ajá. Entonces, esta técnica, por ejemplo, ahora todavía se utiliza ya como artesanía y yo tengo conocimiento de que, por ejemplo, pues ya hay artistas que se dedican a trabajar el vidrio, así como hay artistas que se dedican a trabajar la madera o hay artistas que se dedican a trabajar pues, la arcilla, ¿no? Los escultores, eso ya hay, se llaman escultores también, pero son escultores de vidrio. ¿Y está caliente? Sí, el vidrio tiene que estar muy caliente. Haga de cuenta como cuando hacen caramelo para el plan, que nunca lo toquen. Es lo mismo. Y de hecho es muy parecida a la manufactura. Uno vierte el azúcar y la pone directamente al fuego. Pero bueno, en este caso el vidrio está en un horno de boca relativamente cerrada, como un iglú, tenían esa forma los hornos. Les comentaba, desgraciadamente aquí en México no hay evidencia, por ejemplo, de que se haya excavado un horno de vidrio, pero en España, en Alemania, en otros lugares sí, y gracias a eso se tienen esas reproducciones como de las formas, ¿no? De los hornos. Entonces, lo único que se está ahí fundiendo es la masa de vidrio, la pasta de vidrio, la cinta, por así decirlo, y ya después se saca y ya se hace la burbuja. Y esa burbuja, a través de golpes, de giros, posiciones, le va a dar la forma que pretende. En la planta que se utiliza para la fabricación de vidrio, ¿cuál es? Se llama varilla. Algunos la mencionan como varilla, así con B grande, varilla, como de barra, o también le ponen varilla o varila. Es como junco, crece como en las orillitas de los pantanos y tiene mucha sosa. Nada más como comentario, en algunos laboratorios en la farmacia París, solo venden unos tubos de vidrio que no necesitan muchísimo calor en algunos mecheros, porque yo llegué a hacer en la escuela los matracitos de vidrio soplado y es una bonita experiencia poder hacerlo. Sí, yo recientemente tengo una conocida que ella pintaba cerámica, ¿no? O sea, ella compraba la cerámica y poco a poco dice, es que ya tengo mi hornito en mi casa, porque al principio lo hacía en mi estufa, pero no, pues no. Entonces ella, que su esposo le hizo un horno y me comentó de eso, dice, es que ya me animé a trabajar vidrio. Y yo digo, pues yo me imagino que el hornazo y me dijo, no, todo sí, es muy interesante. Sí. Y ahora aquí. ¿Alguien más? ¿No? Cuentas de vidrio. Pues, híjole, en México, por ejemplo, en Nayarit se sigue trabajando la chaquila, aunque allá se están introduciendo las de plástico. Pero como tal no tengo el dato certero, ¿no? De un lugar específico que cuentan, ¿no? Porque también pasa otra cosa, que ahora los chinos ya desde toda la vida han tenido la tradición de imitar y lo mismo que la porcelana, que no es de chicos. Ahorita ellos ya también trabajan mucho vidrio y ya traen las cuentas cosechas también para la artesanía. De hecho, aquí en la calle de Guatemala
de la catedral, hay un local donde venden lo que quieras de cuentas, de vidrio, de plástico, de semillas, o sea, ya las venden así por paquetito, le venden los hilos, le venden los hilos, todo. Pero no sé, no tengo la certeza del origen. El farol, si por ejemplo, esos son vidrios, algunas sí, no, o sea, no son piedras, son más bien gemas, pero no son piedras preciosas, ¿no? Y de hecho el vidrio, uno de sus auges fue justamente por eso, por tratar de imitar las joyas, ajá, las piedras preciosas. Me decía un amigo, ay, mi anillo de brillante, pues no, incluso por ejemplo en la India es muy caro, y de hecho el vidrio del telón de Bellas Artes lo trajeron de Tiffany. Entonces decían, ay, David, aquí tanto vidrio tan bueno, de buena calidad, y lo fueron a traer allá, pero bueno, eran los tiempos también. Ajá. Sí, la época, aunque les comentaba, por ejemplo, hubo vidrieros, ay, se me fue el nombre ahorita, no fue de Espinosa, fue otro Odilon, Ábalo. Él se llevó todo su taller, agarró su taller de vidrio y se lo llevó a Perú, y allá estuvo produciendo vidrio con las técnicas de vieja, pero dice que no le quedaba igual, porque obviamente pues, las materias primas no eran iguales que las de acá. Entonces se regresó y pues la supo hacer, porque vino a fabricar acá el vidrio y entonces lo importaba a Perú, a Guatemala. Y sobre todo, yo había leído que tenía mucho éxito en los espejos mexicanos. Perú consumía. Y hace poco tuve la oportunidad de ir a Perú y entramos a algunas iglesias, lástima que no dejan tomar fotografías, pero los altares están repletos de espejos. Entonces para eso los querían, para los altares. En Perú hay muchas iglesias y los altares así repletos de espejitos. Entonces digo, no dejan tomar fotos. Pero bueno, lo que comentaban, que porque eran más gruesos, que porque el barnizado de plata, la emulsión de plata también era más gruesa y duraban más. Y sí, les digo, el vidrio de la Nueva España era de muy alta calidad y era reconocido a nivel mundial, ¿no? De hecho, muchos objetos de vidrio se exportaron a Europa. De hecho ya tienen denominaciones de origen, por ejemplo la taladera de Puebla, de hecho la cerámica taladera, se llama taladera porque era una cerámica que se le hacía a la reina. Taladera de la reina es una región, o sea, es la reina es una región de España, pero esa cerámica de la región de taladera de la reina le hacía objetos a la reina. Y entonces cuando llegan los españoles aquí, se empiezan a producir aquí las mayóricas, el vidriado también. Sí hay variaciones, ¿no? En el color, por ejemplo, pero el vidriado es de muy buena calidad, a veces, y hay mayóricas, pero también empezaron a producirlas acá en Portugal. Sí. Y bueno, ahorita ha perdido un poco de auge porque ya se introdujo otra cerámica que se llama Grey, que también es alta temperatura. Son las tazas comunes que se meten en el microondas. Por eso son resistentes, porque es una cerámica es gruesa, es como, parece que ya una taza, pero es como gris, pesada, pero pueden meterse en el microondas, incluso se pueden poner sobre todo directo, porque son resistentes, porque esas cerámicas son también, su cultura es muy alta. Los talleres que se dieron aquí en el punto Salvador. Hubo talleres acá en el apartado, hubo talleres en la Merced, de carretones, ese estuvo funcionando. Yo no soy de aquí de la Ciudad de México, entonces pues yo no tenía como idea, ¿no? Pero ese, de hecho creo que por ahí hay todavía alguna tienda que se llama así carretones, pero esa fábrica estuvo funcionando hasta ya siglo XX todavía. En Texcoco fue también otro de los talleres más tempranos, el de, ay se me olvidó, el Crisol, la fábrica de vidrios de Crisol.